La mamá de mi novia hace esta cosa rara cada maldito fin de semana. La señora Elm me estaba esperando fuera de la estación de tren a las 17:25, como habíamos acordado. Era una mujer delgada como un palo, de pelo rubio y ojos verdes. En otras palabras, una versión más vieja de Maya. Arrastré mi maleta por el camino adoquinado y me presenté como un caballero, pero antes de poder inclinarme para abrazarla, ella rápidamente me pellizcó las mejillas y me estudió como un criador de caballos estudia a una yegua. Debes ser masón. Mírate. Un muchacho tan grande y fornido. Las palabras de despedida de papá resonaron en mi mente con claridad. Felicita a la madre de tu amiguita. Hazlo pronto y con frecuencia. Dije. Puedo ver de dónde saca Maya su bien. La señora Elm tosió un líquido lechoso salpicado de granos de maíz y lo escupió en una servilleta, que dobló y guardó en su bolsillo. Mirad este. Eres dulce. Vamos, sígueme. Al otro lado del aparcamiento, metí mi maleta en el maletero de un coche viejo y destartalado, cubierto de polvo. En el interior, un cerdito sonriente de peluche colgaba del espejo retrovisor. ¿Qué tan lejos está la granja? Pregunté. Un poco lejos, respondió ella vagamente. La señora Elm conducía a través de un pueblo tranquilo, hacia una carretera rural llena de baches. Cada vez que cambiaba de marcha, su codo puntiagudo me golpeaba en el estómago. Mientras los dos caminábamos por la cabaña, ella dijo, Maya se echa la siesta a esta hora. Cuando lleguemos, te prepararé algo de comer y luego podrán verse cara a cara. Eso sería genial. Durante todo el trayecto, el vehículo tosió, farfulló y se ahogó. La señora Elm también. Me contó cómo era la vida en una granja, las interminables disputas con sus vecinos por los límites de las tierras y cómo el trabajo la agotaba tanto que casi todas las noches se quedaba dormida en la mesa de la cocina. ¿Sabes que creo que es realmente fantástico que hagas tanto por Maya? Dije. No debe ser fácil equilibrar todo. Gracias. No lo es. 30 minutos después llegamos a una granja bastante aislada. Junto a ella había un corral para animales. Más allá, dominando todo el patio, había una estructura verde que parecía un refugio antiaéreo. Cerca de allí, un trozo de valla derribada yacía de lado. Había ovejas esparcidas por las colinas circundantes. Después de salir del coche, la señora Elm se levantó y dijo, esa maldita valla se ha derrumbado otra vez. Lo pensó un momento. Está bien, necesitaré tu ayuda para arreglarla mañana por la mañana. Mientras la seguía hasta el interior de la casa, se oyó un ruido procedente del interior del refugio antiaéreo. Un furioso golpe metálico. No te preocupes por eso, dijo, entrelazando su mano con la mía para arrastrarme hacia el interior. Los animales se ponen un poco inquietos cuando tienen hambre. No me pareció extraño que me tomaran de la mano, ya que nunca había tenido novia. Diablos, por lo que yo sabía, las madres hacían cucharita con los novios de sus hijas. De camino a la cocina, la señora Elm dobló una silla de ruedas chirriante que bloqueaba el pasillo y la metió en un rincón debajo de las escaleras. En la pared a mi derecha había una foto enmarcada de una señora Elm joven en una especie de exposición de cerdos, sosteniendo orgullosamente una cinta azul. En la cocina, me pidió que me sentara y luego metió la mano en el horno, sacó una pierna de cordero, agarró 2 cuchillos de un cajón debajo del fregadero y cortó rodajas con la gracia de un carnicero experto. Sirvió el cordero estofado en salsa, aderezado con romero y cebolla, nada de lo cual enmascaraba el sabor asqueroso. El puré de cerdo hubiera sido más suave. Felicita a la madre, felicita a la madre. Hacía mucho tiempo que no comía una comida casera tan buena, dije. ¿Quieres repetir? Preguntó. Seguro. Eres igual que Maya, ella come cualquier cosa que le pongo delante también. Creí que Maya no podía digerir alimentos sólidos, pregunté confundido, cierto. Me refería a antes del diagnóstico. La señora Elm optó por un cigarrillo en lugar de cualquier alimento. Eso me pareció extraño, ya que su hija tenía una deficiencia inmunológica con complicaciones. Uno pensaría que se cuidaría mejor. Sobre eso tendrás que esperar. La señora Elm me explicó que, debido a un brote reciente de COVID, era vital que me aislara durante 24 horas y luego me hiciera una prueba de flujo lateral. Maya y yo podíamos reunirnos siempre y cuando el resultado fuera negativo, mientras tanto, puedes ayudarme a reunir a las ovejas. Después de unos segundos de silencio incómodo, la señora Elm apagó el cigarrillo y desapareció escaleras arriba. Algo no estaba bien. Había llegado tan lejos y ni siquiera había podido ver a mi novia de 6 meses. ¿Y si papá tenía razón? ¿Y si Maya era una estafadora?
Antes de que pudiera resolver todo esto en mi mente, Maya me llamó por WhatsApp. «¿Estás aquí?», dijo emocionada. Su voz sonaba mucho más suave y aguda que la de su madre. «Estoy aquí y no puedo esperar para conocerte. Es agotador. Pero valdrá la pena verte, suponiendo que eso suceda. Lo siento mucho. Mamá me acaba de contar lo del aislamiento. Se pone muy estricta con este tema». Mientras hablábamos, mis sospechas se disiparon. Maya sabía todo sobre mí, sobre los matones de la escuela que se metían conmigo por mi tamaño y las interminables discusiones con mi padre, que no podía entender cómo conocía a alguien a través de un grupo de Discord de My Hero Academia. «¿Cómo sabes que se parece en algo a las fotos?». «Por lo que sabes, es un tipo de 50 años con un bañador manchado». Maya empezó a toser con fuerza y, entre jadeos, dijo: «Lo siento, necesito oxígeno. Te llamaré en un momento». Poco después, la señora Elm regresó a la habitación y pidió ayuda para reunir a su rebaño. Los dos recorrimos las colinas cercanas buscando ovejas que tenían una H roja pintada con aerosol en la lana. Algunas habían llegado hasta una gasolinera a 3 kilómetros de distancia. Había un pequeño recinto al lado de la casa a la que los llevamos. Cada vez que pasaba por el refugio antiaéreo, se oía de nuevo aquel horrible chirrido metálico. Mucho después de la puesta del sol, una vez que las 13 ovejas estuvieron presentes y contabilizadas, nos quitamos las botas en la puerta principal y volvimos adentro, sudorosos y exhaustos. La señora Elm me acompañó escaleras arriba, a la habitación de invitados. «Hay un baño en suite al otro lado de esa puerta», resolló como un niño asmático con una máscara de oxígeno. «Puedes ducharte antes de acostarte. Mañana a primera hora necesitaré tu ayuda para arreglar esa cerca rota. Eres tan linda». «Sí, entonces haremos la prueba». Después de lavarme, llamé a Maya desde la cama. «Ya falta poco, ¿eh? Lo siento. Mamá no cederá en esto. Pero piensa que eres muy lindo». Eso me hizo reír como una colegiala. «Cuéntamelo». «Oye, no le digas que dije esto, pero tuve problemas para mantener a su cordero abajo». Maya hizo una pausa. Pensó en eso. «¿En serio?». «Sí. Puede que me oigas correr al baño durante toda la noche». Rápidamente dijo: «Tengo mucho sueño. Te llamaré mañana». Acostada en la cama, me imaginé lo sola que debió sentirse. Confinada en su habitación todo el día, conectada a una máscara de oxígeno y un respirador, con un tubo intravenoso a su costado. Se me partió el corazón solo de pensarlo. Esa noche no dormí mucho. En parte por la indigestión, en parte por los golpes metálicos que se oían en el refugio. ¿Cómo demonios pudo Maya dormir con los animales haciendo tanto ruido? A la mañana siguiente, durante el desayuno, su madre me puso un cuenco espeso de avena delante. «Espero que puedas tragarla», me dijo con amargura. «Oh. ¿Le contó Maya lo que dije antes?». De repente me encontré sudando como un cerdo. Después de una larga calada de su cigarrillo, la señora Elm comenzó a toser con dificultad. De la comisura de su boca colgaban gruñidos amarillentos. Había oído esos mismos graznidos largos y roncos antes, a lo largo de lo que debieron ser cientos de horas de llamadas de voz y video. Empecé a preguntarme cuánto compartían exactamente la señora Elm y Maya. Claramente, más de lo que imaginaba, considerando que ella sabía que yo había insultado su cocina. Las cosas no cuadraban, pero antes de que pudiera tener todo esto en orden en mi mente, la señora Elm me arrojó un par de guantes y me dijo que la siguiera afuera, donde sostuvo postes de cerca mientras yo los clavaba en la tierra, contando en silencio los minutos hasta mi prueba de COVID. Una excusa más, un retraso más, por mínimo que fuera, y me iba de allí. A la hora de cenar, regresamos a casa con trigo en el pelo y las espigas, las botas llenas de tierra y la camisa empapada que se me pegaba a la espalda. A estas alturas, ya casi no podía quedarme quieto. O estaba a punto de conocer a Maya o las cosas estaban a punto de volverse realmente extrañas. La señora Elm me hizo hacer una prueba de flujo lateral y luego, mientras esperábamos los resultados, calentó una olla de chile y sirvió una porción extra generosa. ¿No deberíamos esperar a Maya?, pregunté, estudiando su rostro en busca de cualquier sentimiento de culpa. «No. Iré a despertarla cuando tengamos los resultados». El chile tenía un sabor extraño. No estaba mal, no era horrible. Simplemente extraño. ¿Es mejor que el cordero?, preguntó la señora Elm con la mandíbula tensa. «Mejor». Los dos nos quedamos sentados en silencio, la tensión aumentaba, nuestras miradas se clavaron en las del otro. Y entonces, de la nada, aparecieron unas manchas negras frente a mis ojos. Aparté el cuenco y me senté.
Tal vez me estaba enfermando algo, tal vez la señora Elm tenía razón al hacer que nos aisláramos. A nuestro alrededor, todos los muebles de la cocina parecían balancearse de un lado a otro. Sacudí la cabeza y dije, está bien, son 30 minutos. Las pruebas dieron negativo. Quiero conocer a Maya. Esperemos un poco más. La señora Elm sonrió. Solo para estar segura. Vuelve a sentarte. Maya no se irá a ningún lado. Ya había tenido suficiente. Esto no podía continuar. Tenía que saber si Maya era real. Pero si no era así, eso significaba que mi anfitrión era un psicópata en potencia y que el vecino más cercano vivía a 3 kilómetros de distancia. Tenía que andar con cuidado. Me levanté y dije, necesito ir al baño. Ella asintió y sus ojos me siguieron a través de la habitación. En el pasillo, giré hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha y subí las escaleras de puntillas, mirando por encima del hombro para comprobar que la señorita Elm no me había seguido. Luego me quedé fuera de la habitación de Maya y llamé suavemente a la puerta. ¿Maya? Nadie respondió y el identificador no se movía. Decidí llamarla. Desde el interior de la habitación, oí el zumbido de un teléfono que vibró al chocar contra algo de madera, posiblemente un armario o un escritorio. Para entonces el aire se había vuelto denso y pesado. Tragué aire, sudando como un cerdo. El pasillo parecía ahora extrañamente deformado. Se balanceaba torpemente de un lado a otro, obligándome a reacomodar mis pies como un marinero en un barco. No podía ser una enfermedad repentina, tenía que ser algo que había comido. Pero lo único que había comido era... ¡Oh, mierda! Me alejé un paso de la puerta, la abrí de una patada y entré en una habitación sin cama, sin máscara de oxígeno, sin respirador y sin sonda intravenosa. Solo había un escritorio y una silla para computadora, junto con un micrófono elegante. Corrí medio a la vez que me caía al centro de la habitación, usando el escritorio para mantenerme en pie. Detrás de mí, la señora Elm ocupaba la puerta. ¿Qué está pasando?, dije con voz áspera y cansada. ¿Qué es esto? Una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Caminó tranquilamente por la habitación, dejando que sus dedos rozaran mi frente húmeda, se sentó en la silla y bajó el micrófono para que quedara junto a su boca. Luego dijo, ¿qué pasa, masón? Medio segundo después, la computadora repitió lo que ella dijo, excepto que la voz no sonaba como la de la señora Elm. Sonaba como Maya, ¿no?, dije, dejándome caer torpemente en el suelo. Sí, respondió ella. Me quedé tumbado en el suelo. Entonces Maya no existe. ¿Todo fue una tontería? Oh, ella es real. No te preocupes. La conocerás muy pronto. Y en ese momento, a pesar de la confusión sensorial y el miedo que florecían en mi estómago, lo único que podía pensar era en lo mortificante que sería cuando mi padre descubriera lo que pasó. Después de eso, hay una serie de imágenes mezcladas con una oscuridad que se arremolina. La señora Elm me arrastró por el suelo hasta lo alto de las escaleras, donde me empujó hacia adelante y me dejó caer como un muñeco de pruebas de choque. Cuando mi vista dejó de nublarse, me habían atado a la silla de ruedas, con las muñecas y los tobillos atados con correas de cuero. Sentí como si alguien me hubiera sumergido el cerebro en ácido de batería. La señora Elm me llevaba en silla de ruedas hacia el refugio antiaéreo. Podía oír de nuevo esos golpes metálicos, pero ahora había algo más. Gruñidos. Poco a poco fui recuperando el control de mis sentidos, pero mi cuerpo seguía dormido. Tuve que poner toda mi concentración para mover el dedo gordo del pie. Los golpes dentro del refugio se aceleraron. ¿Qué había allí? Me imaginé a un asesino en serie, posiblemente el hermano gemelo de la señora Elms, golpeando las paredes con un bate de cricket. ¿Qué carajo está pasando?, grité. ¡Qué bien! Estás despierto. Solo te di un poco de narcótico. Me empujó hasta el refugio, levantó un pestillo de metal y empujó la puerta a un lado con un gruñido fuerte. Ni siquiera el hedor nauseabundo que emanaba de la estructura pudo hacerme recobrar por completo el sentido común. La señora Elm me llevó en silla de ruedas a través de la puerta, hacia la oscuridad, y aparcó mi silla. Había un cable colgando cerca. Tiró de él, entonces se encendió una bombilla y la luz llenó el vasto espacio. Cadáveres desollados colgaban de cadenas con ganchos de metal atravesados en sus partes medias. Al ver todo esto, un hilo de vómito salió de mi boca. Por un momento pensé que la señora Elm era una caníbal o una especie de cirujana loca. Pero luego me llevó en silla de ruedas hacia un gran pozo, de al menos 2,5 metros de profundidad por 9 de ancho. La señora. El foso estaba dividido en 2 secciones horizontales por una barrera de metal.
Algo pesado se lanzó contra la partición de metal, con la fuerza suficiente para hacer que la cosa se sacudiera y se sacudiera. Pump, pump, pump. El metal estaba muy abollado por lo que fuera que ella guardaba allí abajo había intentado atravesarlo. La señora Elm se acercó a la pared y giró una polea, tosiendo mientras lo hacía. Luego, centímetro a centímetro, la partición se levantó en el aire. Y entonces lo vi. El cerdo más grande, más feo y más repugnante que jamás haya pisado la tierra. Era del tamaño de un coche pequeño, con 2 colmillos blancos más largos y gruesos que todo mi brazo. Cada centímetro de piel estaba agrietado y seco, como un manto de verrugas, y la frente era poco más que una serie de arrugas gordas sobre los ojos. Una espesa espuma blanca se filtraba de una boca enorme y moscas gordas zumbaban alrededor de las orejas temblorosas. La bestia emitió un gemido espantoso, a lo que la señora Elm dijo: «Lamento haberte hecho esperar tanto tiempo, pero mamá tenía trabajo que hacer». Cuando el tabique estaba a 5 pies del suelo, Maya se abrió paso a través del hueco y saltó contra el costado del pozo sobre sus patas traseras, su poderosa mandíbula crujiendo y cerrándose a escasos centímetros debajo de mis pies. Me di cuenta de eso como si me hubiera caído un rayo. Por eso la señorita Elm me trajo aquí. No quería usarme para tener sexo. Quería darme de comer a un maldito cerdo. A Maya. Mi pulso se disparó a la estratosfera. Tenía que salir de allí. Las ataduras se calentaron y me lastimaron las muñecas mientras movía los brazos hacia adelante y hacia atrás, tratando de soltarme. La señora Elm estaba demasiado ocupada arrullando a su mascota como para darse cuenta. ¿Qué te parece?, le preguntó la señora Elm al cerdo. ¿Huele bien? La bestia entró en un frenesí de gruñidos, mientras la señora Elm hacía sonidos de bebé y hacía cuchí. En el momento en que mi captor se giró, me quedé completamente quieto. «Vamos a preparar», dijo, mientras hacía girar la silla y me llevaba en silla de ruedas hacia una de las mesas. Maya golpeó furiosamente el costado de su recinto. «No tardará mucho, cariño», gritó la señora Elm. Luego, dirigiéndose a mí, dijo: «Ha pasado tanto tiempo desde que Maya comió como es debido que no creo que quede nada de ti cuando termine. Perra loca». Eso simplemente la hizo reír. Me colocó junto a la mesa cubierta de calaveras, donde se puso un delantal de carnicero y luego, con unas tijeras afiladas, cortó mis vaqueros y mi camisa mientras yo tiraba furiosamente de mis ataduras. Pronto mi mano izquierda casi se soltó. Si estiraba los dedos, la mano podría ser lo suficientemente estrecha como para deslizarse por el hueco. Sin previo aviso, la señora Elm tomó una botella de salsa de barbacoa de debajo de la mesa y me roció la cara y el pecho. La salsa se me pegó al pelo y me goteó por la barbilla. «Este es el plato favorito de Maya», dijo, lamiéndose las yemas de los dedos. Normalmente trozo las comidas de Maya para que sean más fáciles de tragar, pero ha pasado tanto tiempo desde que Maya comió que creo que te las daré enteras. No quedaba mucho tiempo, tenía que pensar rápido. A mitad de camino hacia el pozo, me balanceé furiosamente de un lado a otro. «Detente», gritó la señora Elm, mientras luchaba por aguantar. Moví todo mi cuerpo de un lado a otro, inclinando la silla de ruedas desde sus ruedas izquierdas hacia la derecha. Y luego, afortunadamente, me caí. La señora Elm dejó escapar un gruñido de fastidio. Antes de que pudiera dar un rodeo frente a mí, estiré los dedos como si estuviera haciendo una marioneta de sombras y luego tiré toda mi mano hacia atrás. Se deslizó a través de las ataduras. En el momento en que mi captora se agachó, cerré el puño y le di un puñetazo en la nariz. Ella se fue hacia atrás como un saco sin huesos. Con la mano izquierda desabroché las correas que sujetaban la derecha y luego liberé mis piernas. El efecto de la droga que me había inyectado aún no había desaparecido por completo. A mi lado, la señora Elm apareció de repente, con las articulaciones crujiendo. Toda su mandíbula estaba manchada de rojo por la sangre que brotaba de sus fosas nasales. Escupió una espesa bola de sangre, agarró las tijeras del bolsillo delantero de su delantal y dijo: «Pequeña mierda». Entonces ella estaba encima de mí. Los dos rodamos hacia el borde del pozo, y ella terminó encima, con las cabezas de ambos mirando hacia el pozo. Yo tenía una gran ventaja de peso, pero había un retraso de 5 segundos entre el momento en que mi cerebro enviaba las instrucciones y el momento en que mi cuerpo respondía. La mandíbula de Maya se abrió un poco más abajo de mi cráneo. El aliento cálido y repulsivo de la vil bestia me envolvió la nuca. El de Maya no sabía mucho mejor. La señora Elm hundió las tijeras profundamente en mi hombro izquierdo. Luego me las clavó entre 2 costillas y luego en el torso. Los medicamentos aliviaron el dolor, aunque no mucho.
Había sangre por todas partes, pronto la hoja estaba demasiado resbaladiza para que la señora Elm pudiera sostenerla. No podía sujetarlo con suficiente fuerza, lo máximo que podía hacer era mover el mango, que sobresalía de mí como un alfiletero. Cubierto de sangre y salsa de barbacoa, la oscuridad se acercaba sigilosamente a mi campo visual. El simple hecho de permanecer despierto requería toda mi energía y concentración. Tal vez era mejor dejar que el sueño me durara. Tal vez Maya terminaría de comerme antes de que despertara. De repente, la señora Elm sufrió otro ataque de tos, uno especialmente desagradable que la obligó a estirarse y apoyar una mano en el suelo para estabilizarse, de lo contrario se habría caído. Esa fue mi oportunidad. Extendí la mano, agarré sus dos muñecas y le di una patada en el pecho con el pie izquierdo. Luego, reuniendo todas mis fuerzas, la levanté del suelo y rodé sobre mi espalda, enviándola volando sobre mí en un suave arco, directamente al hoyo. Los huesos se rompieron cuando chocó brutalmente contra el suelo de piedra. Me di la vuelta y me puse de costado, con cuidado de no clavar más las tijeras, y miré hacia abajo. Una de las patas de la señora Elm apuntaba en la dirección equivocada y, cuando intentó ponerse de pie, se torció aún más. Maya se dejó caer del costado de su recinto sobre cuatro patas y olfateó el suelo en dirección a su dueña. Y allí, olfateó durante un rato más. El hocico de la criatura empezó a moverse. La señora Elm le ordenó a la bestia que la dejara en paz, que escuchara a su mamá y se comportara. Cuando eso no funcionó, ella rogó y suplicó. Maya abrió la boca y lamió la cara de la señora Elm, sorbiendo sangre y salsa de barbacoa. La señora Elm se quedó helada. La criatura olfateó de arriba a abajo el torso de la señora Elm, contempló por un momento y luego decidió que era hora de cenar. Todo empezó con los pies de la señora Elm. El primer mordisco le arrancó la carne del hueso como si fuera un ala de pollo. El segundo le cortó directamente el fémur y dejó a la señora Elm chillando con un muñón supurante debajo de la rodilla derecha. Por segunda vez ese día, un hilo de vómito salió de mi boca. Cuando los intestinos empezaron a enrollarse por toda la puerta, decidí que oficialmente ya había visto suficiente. Me puse de pie y cojé hasta la puerta, todavía sangrando profusamente. Tendría que llamar a una ambulancia antes de desmayarme. Luego, probablemente a mi padre para contarle cómo me había ido el fin de semana. La próxima vez, tal vez insistiré en tener todas y cada una de las primeras citas en una cafetería. Fui acosado por un asesino en serie y nunca seré el mismo. Todo empezó cuando un tipo me invitó a salir en Starbucks. Estaba esperando mi bebida y un hombre extremadamente guapo pero súper arrogante se me acercó y me habló de todo tipo de tonterías. Pero no lo acepté. Él era demasiado y yo no soy el tipo de chica a la que le gustan ese tipo de chicos. Me estuvo observando por un rato y creo que incluso me siguió. Él no captó la indirecta y dijo algo realmente estúpido sobre mi cuerpo. Estaba extremadamente irritada porque necesitaba llamar a mi mejor amiga antes del trabajo y este tipo simplemente lo arruinó. Entonces, realmente le dije algo muy malo como, Dios, eres aburrido, haz por qué no te arrastras de nuevo debajo de tu puente viscoso, maldito pervertido. ¿Qué eres, como un acosador pervertido? Probablemente seas un mirón al que le gusta ver a las niñas dormir. Se suponía que iban a deshacerse de él. Todo su comportamiento cambió. Su rostro se distorsionó en algo increíblemente aterrador, pero luego, de alguna manera, volvió a retorcerse en una sonrisa encantadora. Luego se dio la vuelta y se fue, pero se detuvo y se volvió para decirme, nos vemos. Y dicho esto, se marchó tranquilamente. No pensé nada al respecto y seguí con mi día. Esa noche, llegué a mi pequeña casa de un dormitorio que me había dejado mi madre. Me preparé para ir a la cama y me fui a dormir. No sé qué me despertó, pero abrí los ojos. Había una ventana encima de mi cama. Tenía las cortinas completamente abiertas porque esta ventana daba al patio trasero. Esa noche había luna llena y la luz de la luna se derramaba en mi habitación. Pero junto con ella había una sombra profunda que caía sobre mí. La sombra era la silueta de lo que parecía ser un hombre que me observaba desde fuera de la ventana. Sus rasgos faciales estaban ocultos en las sombras. Me quedé allí paralizada por el miedo. La silueta no se movió durante lo que me pareció una eternidad. Luego se alejó, lo que confirmó que era una persona. Me levanté rápidamente, tomé mi teléfono celular y marqué 9, pero la llamada no se realizó. Lo intenté de nuevo, y otra vez, pero la llamada simplemente no se realizó. Me levanté de la cama y fui a la sala. Intenté encender las luces del pasillo, pero no se encendieron. Probé con la luz de la sala. Tampoco se encendió. Entonces oí que alguien tocaba a la puerta principal. Me sentí pegada al piso de madera.
Volvieron a tocar. No me moví ni dije una palabra. Entonces golpeó con fuerza. Bang, bang, bang. Entonces grité, sal de mi casa, carajo. Voy a llamar a la policía. Lo intenté de nuevo, pero la llamada seguía sin funcionar. La silueta pasó por la ventana del frente, luego por la ventana lateral y se dirigió hacia la parte trasera de mi casa, donde había una puerta trasera en la cocina. Miré hacia la cocina desde la sala de estar. Entré corriendo, agarré un cuchillo y salí corriendo. La puerta trasera tenía una ventana y persianas bien cerradas. Miré la puerta trasera y todo estaba en silencio. Entonces vi el picaporte tintinear. Luego se detuvo. Contuve la respiración y agarré mi cuchillo, deseando haber comprado un arma. La persona luego rompió la ventana de la puerta. Corrí hacia la puerta principal, agarré mis llaves, la abrí de golpe y salí corriendo. Escuché al hombre entrar por la puerta trasera y perseguirme. Afuera, descubrí que mi auto había desaparecido. No lo podía ver por ningún lado. Vi la puerta de mi vecino abierta y la luz encendida. Mi vecino Jerry era un hombre muy amable. Tenía más de 70 años y había perdido a su esposa. También estaba solo y sentí que me había adoptado como su nieta. Corrí rápidamente hacia su puerta y grité, Jerry, ayúdame. Por favor, ayúdame. Miré hacia atrás cuando mi acosador salió por la puerta principal. Entonces tomé la decisión de entrar en la casa de Jerry. Cerré la puerta con llave detrás de mí. Grité llamando a Jerry. Jerry, soy Alice, tu vecina. Por favor, ayúdame. Fui a la habitación de Jerry y encontré una lona negra que cubría la cama y el cuerpo de Jerry, cortado y ensangrentado, yacía sobre ella. Jadeé y contuve las lágrimas. Entonces oí que la puerta principal se abría y se cerraba de golpe. Oí el tintineo de las llaves. Unos pasos fuertes se dirigían hacia mí por el pasillo. Fui a la ventana y encontré rejas afuera. No recordaba haber visto rejas en las ventanas de Jerry. Me dirigí al baño de Jerry y entré de puntillas. Cerré la puerta del baño detrás de mí. Escuché los pasos que entraban en el dormitorio. Me di cuenta de que había otra puerta junto a mí. La abrí y corrí hacia otro dormitorio. Oí que la puerta del baño se abría detrás de mí. El hombre me estaba siguiendo. Salí rápidamente de la habitación y volví al pasillo. Corrí hacia la puerta principal. Por encima de mi hombro, pude sentirlo persiguiéndome. Llegué a la puerta principal e intenté abrirla, pero me di cuenta de que la cerradura estaba invertida y que necesitaba una llave para salir. El hombre me agarró y me tiró al suelo. Estaba vestido de negro y llevaba una espeluznante máscara de demonio. Se quedó allí parado por un momento. No tenía ningún arma. Le apunté con mi cuchillo y le grité que se alejara de mí. Le pregunté por qué hacía eso y no me respondió. Luego se abalanzó sobre mí. Intenté cortarlo, pero me bloqueó y me golpeó en la cara. Me golpeó la mano contra un tocador y dejé caer el cuchillo. Luego comenzó a estrangularme. Intenté defenderme, le di patadas y le grité en los oídos, pero sus manos me rodearon el cuello. Y era increíblemente poderoso. Usó sus codos y rodillas para bloquearme y patearme. Sabía que no podía ganar. Algo hizo clic dentro de mí. Necesitaba hacerme la muerta. Dejé de luchar. Entonces dejé que mi cuerpo se relajara. Y afortunadamente, él subestimó mi determinación. Después de que dejé de luchar, me estranguló un poco más, pero luego me soltó y dejó que mi cuerpo cayera al suelo. En ese momento, apenas estaba consciente. Tenía ganas de toser, pero me aguanté. Sabía que si tosía o respiraba demasiado fuerte, estaría acabada. Mi cuerpo se puso en modo de protección y lo apagó. Poco a poco fui controlando mi respiración, aunque me ardían los pulmones. Me quedé allí escuchando para ver qué iba a hacer el hombre. Sabía que mi cuchillo estaba cerca. Sabía que solo tenía una oportunidad. Me levanté de golpe, agarré el cuchillo y me abalancé sobre él con todo lo que me quedaba. Estaba de espaldas a mí y parecía que estaba sacando algo de una bolsa. Se dio la vuelta, sorprendido, e intentó zafarse. Pero me convertí en una lanza humana y le clavé el cuchillo. Le aterrizó en el costado. De lleno. Nos caímos y rápidamente me di la vuelta y saqué el cuchillo. Mientras se retorcía de dolor, me levanté y lo vi. Era el hombre de la cafetería. Corrí hacia la puerta trasera de la cocina. También tenía una cerradura de seguridad, pero también una ventana. Entonces tomé una silla de cocina y la usé para romper la ventana. Luego salí rápidamente. Corrí por la calle lo más lejos que pude. Después de un rato, llegué a la gasolinera más cercana, que estaba abierta. Estaba ensangrentado, con hematomas y no tenía zapatos. El encargado llamó a la policía. Cuando llegaron, les conté todo.
La policía no encontró al hombre en la casa de Jerry. Tampoco encontraron el cuerpo de Jerry. Nunca lo encontraron. Les conté sobre mi encuentro en Starbucks. Consiguieron el video de vigilancia de Starbucks. Pero incluso con su sangre y su foto, no sabían quién era el hombre, e incluso si el encuentro estaba relacionado, sabía que estaban conectados. Nunca encontraron al hombre. Mi coche fue descubierto a unas cuadras de distancia. El contacto había sido puenteado. Creen que utilizó algún tipo de dispositivo para bloquear la señal de mi teléfono celular. Me mudé de mi casa y la puse a la venta. Me he estado quedando con amigos, nunca me quedo en el mismo lugar por mucho tiempo y voy a un terapeuta. Tengo pesadillas todas las noches. Me di cuenta de la vida tan ingenua que había vivido. Hace un mes aproximadamente, vi en las noticias que habían asesinado a una niña y la encontraron en la casa de una vecina. Estaban buscando a la vecina y sospechaban que era la responsable del asesinato. Algunas de las cerraduras de la puerta estaban al revés. Han pasado ya algunas semanas y no han encontrado al vecino. No creo que lo encuentren nunca. Lo siento mucho por Jerry. Estoy pensando seriamente en cambiarme el nombre y mudarme a otro estado, al otro lado del país. ¿Tú no lo harías? La parálisis del sueño normalmente empeora. Hola a todos. Estoy sufriendo una posible emergencia médica y pensé que podría usar este foro para preguntar al respecto. Es una historia larga y extraña, así que voy a empezar a contarla. Tengo parálisis del sueño desde que tenía 12 años. Mi madre cree que empezó como algo propio de la pubertad, pero ya han pasado 8 años y al menos 3 veces por semana me quedo encerrada en mi propio cuerpo, sin poder moverme ni hablar, solo puedo respirar y, ocasionalmente, abrir los ojos. Al principio, eso era lo más importante, simplemente despertarme en la noche, mirando fijamente el techo o una pared, asustado pero muy aliviado cuando terminaba. Después de un año más o menos, comencé a tener las pesadillas que tienen otras personas. Al principio, eran solo ruidos, voces indiscernibles, fuertes golpes dentro de mi cráneo y el grito ocasional de una persona que no estaba allí. Un par de meses después de que comenzara, comencé a intentar abrir los ojos. Era difícil, pero cada vez que podía abrirlos, veía alucinaciones extrañas. Siempre eran manchas negras o manchas que entraban y salían de la vista, a veces se detenían y simplemente permanecían quietas. Siempre que eso sucedía, cerraba los ojos con fuerza. Hay algo inquietante en una entidad informe que te observa mientras la miras. Sé que no era real, pero el hecho de que pueda moverse y elija no hacerlo, me asustó muchísimo, incluso si era solo un círculo borroso. He investigado bastante sobre la parálisis del sueño y mi caso es grave, pero sigue siendo una versión bastante común de la parálisis. Cuanto más lo investigaba, más miedo tenía de lo que me depararía el futuro. Uno de los grandes temores que me daba era oír pasos que se acercaban a ti. La idea de que eso me pasara me volvió loco durante un tiempo y luego, una noche, cuando tenía 14 años, sucedió. Me desperté de una pesadilla, creo que un sueño extraño sobre un payaso asesino. Estaba encerrado en mi cuerpo, como de costumbre. Entonces oí una serie de ruidos extraños. Primero una puerta que crujía, seguida de un portazo, susurros que no podía comprender y luego... clomp, clomp, clomp. 3 pisadas fuertes justo al lado de mi cama. Los susurros son parcialmente perceptibles, pero siguen siendo absurdos. Tal vez deberíamos ver a los monos, ir a la planta baja. Me estaba volviendo loca, línea tras línea, así, pero en lugar de estar a mi alrededor, justo frente a mi cara, a centímetros de mí. Tenía que ser real, tenía que ser algún borracho, drogadicto, loco que se cernía sobre mí, tratando de llamar mi atención. Él rompió el jarrón, traté de mantenerlo en posición vertical. Luché contra mis párpados, los abría a la fuerza mientras la brillante luz del día se abría paso a través de la ventana hacia mis sensibles ojos y cuando finalmente se abrieron por completo. Nada. Un silencio sepulcral y una vaga mancha borrosa flotando a la vista. El alivio llenó mi cuerpo, pero también el miedo. Una vez que aparece un nuevo síntoma, tiende a volverse algo común, así que a partir de ese momento, cada 2 noches tenía que lidiar con algo que se acercaba a mí y me susurraba locuras al oído. Otro síntoma que me daba pavor cada vez que leía sobre el tema era el del hombre del sombrero. Al parecer, casi todas las personas que sufren parálisis del sueño con regularidad veían una figura oscura que llevaba un sombrero. Nadie puede decir con certeza qué tipo de sombrero lleva, pero normalmente se esconden a la vista. Cada vez que leía eso cuando era joven me sentía mal.
Puedo soportar las formas borrosas, incluso cuando se detienen a mirarme, pero un hombre corpulento que solo esperaba a que pasara el tiempo en el rabillo del ojo era repugnante. Pero la verdad es que, cuando finalmente tuve ese síntoma, fue divertidísimo. La primera vez que me pasó tenía 18 años. Estaba teniendo otro episodio en el que algo se acercaba a mí. Una vez más abrí los ojos, solo que esta vez las voces continuaron, pero se movieron rápidamente hacia donde se había formado una gran congregación de manchas con la forma vaga de un hombre, en el rabillo del ojo. Al principio quise gritar, había un hombre en mi habitación y susurraba tonterías. Saca tu rastrillo, ya casi está listo. Entonces sentí una necesidad imperiosa de revisar su sombrero. Todo el mundo habla de su sombrero, así que quise llegar finalmente al fondo de lo que era. Y he aquí que tenía que ser un fedora. El ala corta, la hendidura en la parte superior, mezclada con el contorno vago de una gabardina, era un hombre borroso que intentaba parecer un detective, o tal vez un reditor. La idea me hizo salir de la parálisis del sueño de inmediato y reírme a carcajadas hasta llorar. Este tipo, pensé. Este tipo es lo que le da miedo a todo el mundo, un idiota divagante con un cosplay de mierda. Solo hay una cosa que da miedo en él. ¿Es real? Sé que es una pregunta extraña, pero todo el mundo parece verlo y siempre lleva un sombrero, así que ¿es real? ¿O es una imagen arraigada en nuestras mentes, un miedo evolutivo? Si ese es el caso, ¿por qué nuestras mentes le dan un sombrero? Siempre me ha molestado un poco. El último síntoma que tuve más tarde fue el peso en el pecho. Al parecer, muchas personas tienen una sensación alucinatoria de pesadez en el pecho cuando sufren parálisis del sueño. Tienen la sensación de que una pequeña criatura descansa sobre ellos y los mantiene abajo. A menudo, esto va acompañado de falta de aire o incapacidad para respirar. Yo nunca lo tuve hasta hace un año. A los 19 años, mi madre quería que me fuera de casa. Era una madre muy tradicional. Cuando tienes 18 años, te vas de casa y vives por tu cuenta. Conseguí aguantar un año más, pero mi madre se puso manos a la obra y nos hizo buscar una vivienda. Tendrás 50 años y seguirás viviendo con nosotros, Bailey. Hazte fuerte y múdate, me decía. Siempre me parecía una locura, actuaba como si vivir con una chica de 19 años fuera como cuidar de un hombre de mediana edad. Además, nunca me enseñó a buscar una casa, a conseguir un préstamo, a encontrar lugares para alquilar, nada. Yo tenía que resolverlo todo por mi cuenta y, de vez en cuando, ella me enviaba una dirección o un lugar asequible para alquilar o comprar. Yo intentaba averiguarlo, pero siempre me confundía o me daba vergüenza preguntar, así que no llegué muy lejos por mi cuenta. Entonces mi madre recibió una oferta. Mi madre es gerente de una tienda de comestibles local, una cadena pequeña pero nada importante. La dueña de toda la cadena viene de vez en cuando para ver cómo están las cosas en cada tienda. Se llama Pauline, tiene unos 70 años y siempre fue increíblemente amable. Siempre escuchó las historias interminables de mi madre que no llevan a ninguna parte e incluso le dio una licencia paga una vez cuando mi madre enfermó. De todos modos, Pauline entró en la tienda y mi madre siguió con sus habituales, pero esta vez mencionó que yo necesitaba un hogar. Pauline aparentemente se iluminó como loca y casi le estaba rogando a mi madre que me mudara a la casa vecina a la suya. Verás, Pauline era dueña de casi toda su calle, la compró hace años. Alquilaba las casas por poco dinero a familias que necesitaban alojamiento fácil y afirmaba haber vendido algunas incluso por debajo del valor de mercado. La casa que está al lado de la de Pauline lleva vacía un tiempo, según le dijo a mi madre. Hace unos 4 años, así que me dejó alquilarla por una cantidad ridículamente baja para poder ganar algo de dinero. Así que me mudé allí. El primer día que me mudé, conocí a Pauline. Era bajita pero se comportaba bien, tenía el pelo blanco y rizado e incluso un pequeño bigote de abuela en el labio superior. Me ayudó a limpiar el lugar del polvo, que sorprendentemente no era mucho, así que se lo pedí. Pauline asintió. Sí, hace un par de meses, no tuve tiempo de limpiar el polvo todos los días, así que se acumuló un poco, lo siento. Me quedé bastante confundida, no era eso lo que había dicho mamá, estaba segura de ello. Después de un breve silencio incómodo mientras limpiábamos la suciedad vieja del horno, me detuve y la miré, un par de meses. Volvió a asentir, su rostro parecía frío. Mamá dijo que eran 4 años. Pauline se detuvo un momento, como si la hubieran pillado desprevenida, y luego se rió entre dientes. Oh, mi maldita sea, eso debe haberme hecho parecer una gran mentirosa. Me dio una palmada en el hombro y se rió un poco más. Tu madre debe haber entendido mal.
Lo que quise decir es que no puedo mantener a alguien en esta casa durante un largo periodo de tiempo, por lo general se mudan después de 6 meses más o menos, algunos ni siquiera duran un mes completo. Ella seguía riéndose para sí misma, lo que me hizo sentir incómoda. En realidad no era un malentendido gracioso, solo un simple error, pero se rió de manera tan incómoda, como si se estuviera riendo por cortesía de un mal chiste. Me volví hacia el horno y comencé a raspar. Me pregunté por qué la gente no podía quedarse mucho tiempo. La casa era bonita, estaba bien cuidada, era bastante grande e incluso tenía una cantidad decente de muebles. Saqué la cabeza del horno y llamé su atención tirando de su vestido como si fuera una niña de 5 años, ¿por qué la gente no se queda? Pregunté mientras me ponía de pie y me sacudía el polvo de las rodillas. Pauline dejó escapar un pequeño suspiro y luego arrojó su trapo al fregadero. Debería habértelo dicho desde el principio. Salió y me hizo un gesto con la mano para que la siguiera. Me llevó al baño y luego abrió la puerta de la ducha y señaló el desagüe. Hay algo mal con la plomería, ha venido gente a verla, pero parece que nunca se puede arreglar. De vez en cuando sale un olor rancio por esta tubería y algunas personas han afirmado haber visto trozos de grasa saliendo de ella. Su mejor suposición es que las alcantarillas están desbordando las tuberías de la casa. No sé cómo funciona, así que simplemente les creí, me miró con una sonrisa preocupada. Lo siento, no te lo dije, eso no es justo para ti. Le dije que no había problema y luego metí la cabeza para mirar más de cerca el desagüe y pude olerlo. Olía mal, como si alguien hubiera dejado el pollo afuera demasiado tiempo y se hubiera puesto agrio. Pero admito que no era tan horrible, ¿se mudaron por ese olor? Pregunté con una suave risita. Ni siquiera es tan malo, no tienes nada de qué disculparte, Pauline. Después de eso me mudé por completo y después de la primera semana en la nueva casa fue cuando tuve el síntoma. Tuve una pesadilla sobre un accidente de coche y en el sueño el volante se me hundía en el pecho, aplastándome los pulmones. Cuando me desperté, todavía sentía esa sensación aplastante y una vez más, estaba encerrada en mi propio cuerpo. Lo extraño de la sensación era que no coincidía con ninguna descripción de lo que había leído en internet. En internet, la gente dice que la sensación es como un peso singular e inmóvil sobre el pecho, como si estuviera en medio del pecho o más cerca del estómago y se quedara hasta que finalmente te recuperas de él, pero en mi caso empezó en mi vientre y se desplazó por mi cuerpo. Además, no estaba en un solo lugar, casi parecía como si algo estuviera envuelto alrededor de mi torso, como una cuerda atada sin apretar alrededor de mi cuerpo. Curiosamente, el sonido de los pasos y los susurros habían desaparecido y, en su lugar, lo reemplazó una respiración rítmica constante. Necesitaba demostrar que no me estaba pasando nada realmente malo, así que luché por abrir los ojos, pero mi cuerpo simplemente no me lo permitió, me esforcé y me tensé, pero nada funcionó. Frustrado, me detuve y dejé que ese síntoma pasara, y cuando lo hizo, me sentí mal. El síntoma no se detuvo de repente ni se desvaneció lentamente, se detuvo de manera natural. El peso alrededor de mi torso se levantó, como si algo estuviera agarrando todo mi cuerpo y decidiera soltarse, la respiración sonó como si se alejara de mí y luego escuché que la alucinación se iba. Fuertes pisadas sobre el piso alfombrado y luego un golpe húmedo al chocar contra la madera y las baldosas, la escuché caminar por mi casa. Su respiración todavía era lo suficientemente fuerte como para distinguirla desde una distancia considerable y luego desapareció, sonó amortiguada de repente antes de que no pudiera escuchar nada en absoluto. Un suave traqueteo llenó el aire vacío brevemente antes de que el silencio inmóvil volviera a mí. Luego me desperté. Me senté erguido por un momento para recuperar la compostura y luego colgué la cabeza entre mis manos. Fue horrible, fue de lejos la peor alucinación que he tenido y si se volvía constante, temí necesitar ayuda psiquiátrica o pastillas. Después de unos 10 minutos, me volví a acostar y me quedé dormido nuevamente. A la mañana siguiente miré alrededor de mi casa, casi paranoica, como si alguien hubiera entrado en mi habitación y me hubiera sujetado. Me sentí estúpida cuando miré debajo de mi cama como un niño que busca al hombre del saco, pero necesitaba estar segura. Fui al baño y el olor se había vuelto un poco más fuerte, pero no mucho, todavía era tolerable. Sin embargo, vi la sustancia grasosa, se había acumulado alrededor del borde de la rejilla de la ducha, pero no a través de las rejillas en las que generalmente se queda atrapado el cabello. Casi parecía como si la grasa se hubiera colocado a lo largo del borde y alguien hubiera cerrado la rejilla sobre la sustancia pegajosa. Curiosamente, el olor no provenía de la grasa rosada pastosa, sino de algo que había en las tuberías.
Por cortesía le informé a Pauline que la grasa apareció en el desagüe, ella me agradeció y dijo que podía conseguir un plomero si realmente lo necesitaba, pero me recordó que nunca parecen encontrar nada, así que descarté la oferta. Las alucinaciones volvieron a la normalidad durante aproximadamente una semana y media, luego la horrible regresó. Esta vez, cuando me desperté de una especie de sueño, estaba de costado, de cara a la pared. Inmediatamente supe que estaba paralizada, así que traté de abrir los ojos. Mientras lo intentaba y luchaba, sentí que algo me empujaba la espalda, un pequeño empujón. No parecía una mano, parecía más bien un perro que empujaba su frente contra ti para recibir palmaditas. Me sorprendí, pero seguí diciéndome que era una alucinación, lo que me tranquilizó. Me empujó más fuerte, sentí que mi cuerpo se balanceaba levemente. Estaba temblando para igualar la sensación de la alucinación. ¿Es eso posible? Muévete, dijo una voz gorgoteante detrás de mí. Justo detrás de mí, justo detrás de donde me habían empujado. Muévete. Sonaba como si alguien estuviera hablando en una caverna, pero la salida de la cueva estaba justo en mi espalda baja. Estaba horrorizada, normalmente las voces son susurros, no una voz que habla y no tan cerca. Necesitaba abrir los ojos, no tenía otra opción. Tiré y abrí los ojos con fuerza y finalmente se abrieron de golpe. Miré la pared blanca, iluminada con un rojo tenue de la luz de mi despertador. Entonces vi, como un reloj, al hombre del sombrero en el rabillo del ojo. Me sentí tan aliviada, la voz debía haber venido de él, ¿no? ¿Has muerto? La voz volvió a resonar, con pausas entre cada sílaba. Se me encogió el estómago, la voz había venido desde atrás de mí, el maldito hombre del sombrero estaba frente a mí. Entonces sentí un último empujón poderoso que me hizo rodar boca abajo. Me quedé mirando la almohada, no podía respirar, no podía levantar la cabeza. Entonces escuché las suaves pisadas de la cosa que estaba detrás de mí al irse, seguidas de exactamente los mismos ruidos de la última vez, unas palmadas húmedas, luego una vibración que llenó la casa. Ni siquiera me importó, estaba boca abajo sobre mi almohada y ni siquiera podía respirar. Lo intenté con todas mis fuerzas, traté de inhalar, pero solo conseguí llenarme la nariz con tela. Prueba a ir al jardín, así te alejas de las moscas. Las alucinaciones habituales volvieron a aparecer, me sobresalté, pero necesitaba obligarme a despertarme por completo. Estiré el cuello, me levanté con todas las fuerzas que pude, la cabeza se me estaba volviendo más ligera, podía ver estrellas en mi visión, no, es grave, lo tengo. Me estaba muriendo y lo último que pasaba por mi cabeza eran los desvaríos de una alucinación demente. En un último intento, saqué la cabeza de la almohada y los desvaríos se detuvieron. El hombre del sombrero se había ido. Tosí y luego lloré. ¿Por qué mi propio cuerpo intentaba matarme? Fui al baño, había más grasa en el borde del desagüe, el olor seguía siendo el mismo, miré de cerca la carne rosada. Estaba húmeda, acababa de salir. Asqueroso. Fui a la casa de Pauline a la mañana siguiente, el desagüe me había molestado y las alucinaciones me hicieron querer volver a comprobar si había alguna forma de instalar cámaras de seguridad, por si acaso. Pauline me invitó a entrar y hablamos sobre el plomero. Me dijo que habría uno en un mes. Luego mencioné las alucinaciones, le expliqué qué era la parálisis del sueño y por qué estas alucinaciones me asustaban aún más. Pauline se puso pálida, se levantó de la mesa del comedor en la que estábamos sentados y se sirvió un vaso de agua. Pauline, ¿estás bien? Fui a seguirla. Ella golpeó su vaso contra el mostrador y su mirada de miedo se convirtió en ira. Me sorprendió la pregunta, estaba pidiendo cámaras de seguridad y ella parecía molesta porque tengo parálisis del sueño. Respondí, muy difícil, casi me asfixié anoche. Se acercó a mí. La próxima vez que algo te atrape, Bailey, tal vez debas tomar conciencia de tu voluntad y alejarte. No entendí. ¿Estaba enojada conmigo por no cuidarme? ¿Estaba confundida? No se me ocurría una respuesta. Pauline murmuró una serie de tonterías vulgares y luego me miró. Bailey, por favor, comprende. Entiendo que lo que te está pasando está en tu cabeza, pero cuando sucede, intenta esforzarte de verdad. Si hay algo en tu habitación, tienes que salir de ahí, ¿no? Asentí. Claro, obviamente. Después de unos momentos más de tensión, me disculpé y me fui. Cuando abrí la puerta principal, Pauline me alcanzó y me dijo, ¿tu madre dice que mañana es tu cumpleaños? Voy a ver si puedo comprarte algunas cámaras como regalo de último momento. Asentí y dije, suena bien, gracias. Le di un abrazo incómodo y nos separamos. Todo el encuentro me molestó.
¿Por qué dijo algo en lugar de alguien cuando se refirió a las alucinaciones en mi habitación? ¿Por qué estaba enojada por el hecho de que tengo una condición que no puedo controlar? Decidí distanciarme de ella. Mi única suposición en ese momento fue que ella simplemente no creía que la parálisis del sueño fuera real y que yo era un adolescente estúpido que se escondía de un intruso en lugar de buscar ayuda. La alucinación más reciente es la razón por la que hice esta publicación. Por lo que puedo decir, las alucinaciones visuales de parálisis del sueño son solo manchas o formas borrosas y vagas. Normalmente no tienen color ni detalles vívidos, ¿verdad? Fue hace una noche, una semana después del incidente de la almohada. Ni siquiera me desperté de un sueño como de costumbre, sino que estaba boca arriba. Me sentía relajado, suelto, casi sentía que podía moverme, pero no lo hice, estaba demasiado asustado. El sonido de una respiración pesada estaba justo encima de mí, parecía como si el viento soplara a través del túnel de una cueva. Lo sentí en mi cara, sentí el calor de algo o alguien respirando en mi cara. Bailé, ella te llama, bailé. La voz resonó y gorgoteó desde el abismo. Nunca en 8 años una alucinación había usado mi nombre. Nunca. Estaba horrorizada, estaba al borde de las lágrimas. Bailé, ¿has muerto? Preguntó la voz como la otra noche. Pauline tenía razón. Si esa persona era real, tenía que moverme, tenía que correr. Hice un esfuerzo para abrir los ojos, pero en cambio se abrieron de golpe, con facilidad. Iluminado únicamente por la tenue luz roja del reloj, había un ser tan horrible que no sé cómo mi mente pudo haberlo conjurado. Un hombre se cernía sobre mí, de unos 2 metros de altura. No llevaba ropa y estaba desnudo en mi habitación. Donde deberían estar los genitales había solo carne blanda. Al recorrer el torso de arriba a abajo, no tenía pecho, solo una losa plana de piel, sin detalles. Sus piernas eran gruesas como las de un elefante, pero sus pies eran largos y se estiraban debajo de mi cama y se perdían de vista. Sus brazos tenían la longitud normal que tendría un humano de su tamaño, pero sus manos, apoyadas en mi cama, tenían la longitud de su antebrazo. Cada dedo tenía la longitud de mi antebrazo. Entonces noté que una de sus manos ya estaba envuelta alrededor de mi pierna como si estuviera lista para arrancarme. Sin embargo, su rostro es donde se vuelve repugnantemente vil. Su boca y nariz sobresalían como las de un caballo, la nariz apoyada en el labio superior inclinada hacia el techo mientras me miraba. Los ojos eran bulbosos y estaban a los lados de su cabeza, escaneaban la habitación como un camaleón, girando de forma independiente. Sus dientes eran un desastre desorganizado, sin simetría, sin rima ni razón en su colocación, solo un desastre de dientes rotos y amarronados. Tenía la boca abierta, parecía que estaba listo para morderme, pero en lugar de eso, una voz salió de su garganta, sin mover la boca, habló desde dentro de su cuello. ¿Tienes los ojos abiertos? Movió la cabeza para que solo un ojo pudiera mirarme e investigarme más de cerca. ¿Estás despierto? Bailé. El eco tenía sentido, la voz se escapaba de su cuerpo en forma de barril y salía por sus fauces alargadas. Solo puedo darme un festín con aquellos que están despiertos. Tenía tantas ganas de correr, quería empujarlo hacia abajo y correr para salvar mi vida, pero no lo hice, no pude, estaba paralizado, no. Honestamente, tenía demasiado miedo para comprobarlo. Última oportunidad, bailé, gruñó. Mientras hablaba, sus dientes comenzaron a moverse, a girar alrededor de sus encías como una motosierra. Las filas superior e inferior giraron en direcciones opuestas y, mientras giraban lentamente alrededor de la mandíbula de esta cosa, se formó sangre y baba que goteó de sus encías hasta su labio. El sonido de los dientes moviéndose a través de sus encías era como cortar carne cruda con un cuchillo de pan sin filo. Se podía escuchar un suave chapoteo mientras la mezcla de baba y sangre fluía por su cuello. El agarre en mi pierna se hizo más fuerte a medida que la cosa se acercaba a mi cara, un fajo de baba goteó lentamente sobre mi almohada. Estaba quizás a 2 pulgadas de mi cara cuando gritó, despierta, bailé. La voz sonó como una explosión que resonó en una mina de carbón, la baba me cayó en la cara y un poco en los ojos abiertos. Me dolió, no debería haberlo hecho, era una alucinación, no era real, no podía serlo. Me mantuve firme, no me moví, no lloriqueé, incluso intenté parpadear lo menos posible. Entonces soltó mi pierna, sus dientes se detuvieron y se dio la vuelta, la respiración se alejó con ella. Luego, el húmedo golpeteo y las vibraciones llenaron la casa. No sabía qué hacer. No quería intentar moverme, no podía demostrarme a mí mismo que lo que acababa de pasar era real. No era real.
No podía ser real. Me lo repetí a mí mismo hasta que finalmente, después de unas 2 horas, volví a quedarme dormido. A la mañana siguiente me desperté. Había babeado mientras dormía y la almohada estaba llena de saliva. La extraña sustancia grasosa volvió a cubrir el desagüe, así que decidí ir a casa de Pauline, para que me informaran de la hora estimada de llegada del fontanero. Llamé a su puerta, pero no obtuve respuesta. Me pareció extraño, ya estaba preparando el desayuno antes de que me despertara por la mañana. Podía olerlo a través de la ventana. Decidí dar una vuelta rápida hasta la puerta trasera, por si se había caído o había tenido un accidente. Cuando pasé por delante de una ventana vi rojo. Mucho rojo. Era el baño. Miré hacia adentro. En el desagüe de la ducha había un montón de sangre, un brazo sobresalía y alrededor de él un grueso trozo de piel que brotaba como una rosa del desagüe. Vi un rastro de sangre que salía del baño y bajaba por el pasillo. Conteniendo el vómito y obligándome a no gritar, corrí hacia la parte trasera de la casa, donde había una puerta corrediza de cristal para entrar. Recé para que no estuviera cerrada con llave y tiré de ella para que se abriera. Entré corriendo y seguí el rastro rojo de sangre carmesí que conducía a una habitación en el otro extremo de la casa, su dormitorio. Sobre su almohada estaba solo su cabeza, donde debería haber empezado su cuello había carne desgarrada, parecía como si la hubieran destrozado o desgarrado con pequeñas cuchillas sin filo. Empecé a gritar y salí corriendo de la habitación, llamando inmediatamente a la policía. Cuando llegaron estaban sorprendidos y confundidos. Les conté mi parálisis del sueño y la sustancia grasa en el drenaje. No creyeron mi historia de parálisis del sueño, pero parecían muy interesados en la sustancia. Hace aproximadamente una hora recibí una llamada de un oficial con el que hablé ese mismo día. «Hola amigo, ¿cómo estás?», preguntó, su tono era suave pero preocupado. «Creo que lo mejor que pude, dada la situación», respondí. «Ahora, Bailey, creo que lo mejor para ti es que encuentres otro lugar donde pasar la noche. Creo que Pauline se ha visto involucrada en algo desagradable». El oficial se aclaró la garganta, y oí el crujido de unos papeles. «Nunca hemos oído hablar de una organización criminal que se especialice en asesinatos indiscriminados, pero creemos que eso es lo que ocurrió aquí». Pauline llevaba un diario de las personas que vivían en esta calle. Hemos comprobado 2 veces cada nombre y se corresponden con los nombres de las personas que han desaparecido en los últimos 4 años. Tu nombre está al final de esa lista. Se me hundió el corazón. El oficial continuó. Creemos que este asesino no pudo entrar a su casa y, como castigo, mató a Pauline. Creemos que utilizaron una motosierra en su cuello y usaron algún tipo de alambre largo para intentar tirar su cadáver hacia la alcantarilla a través del desagüe. No entiendo cómo esperaban que eso funcionara. Pero cuando examinamos los canales locales, los desagües pluviales y las alcantarillas, encontramos montones de carne podrida y cuerpos. El más nuevo tenía unos 2 meses. Continuó explicando los detalles y lo increíblemente largo que debe ser un cable o una cuerda para sacar un cuerpo del sistema de desagüe de una casa y llevarlo a la alcantarilla, pero lo habían hecho en numerosas ocasiones. A la mayoría de los cuerpos les faltaban extremidades o trozos del torso y la policía cree que enviaron a Pauline para limpiar lo que habían dejado atrás. No pudimos obtener una coincidencia de ADN, pero es una especie de lubricante natural. Creemos que los asesinos lo usaron para arrastrar la mayor parte posible de una persona hacia el sistema de drenaje. Ahora estoy sentada aquí, perdida en mis pensamientos. La historia del asesino en serie tiene algo de sentido para mí, pero ese monstruo parecía tan real. Mi mente podría haberlo inventado para explicar el extraño comportamiento de Pauline.